Capítulo 21. Primera visita de Belcebú a la India. Belcebú continuó hablando de la forma siguiente. Estaba yo sentado en un chaijana de esta pequeña ciudad de Argenia, cuando en cierta ocasión oí casualmente una interesante conversación que mantenían mis vecinos de mesa. Hablaban acerca de la fecha y la forma en que realizarían una caravana con destino a Perlandia. Habiendo escuchado la conversación, deduje que se proponían ir a aquella zona con el fin de cambiar turquesas por lo que se conoce con el nombre de perlas. Debo hacerte notar aquí, de paso, el hecho de que tus favoritos, tanto de épocas anteriores como de la actual, tenían y tienen todavía una gran inclinación a usar perlas y también turquesas, al igual que muchas otras piedras preciosas, según las llaman, con el propósito, como ellos dicen, de adornar su presencia. Te diré que lo hacen, claro está que instintivamente, a fin de disimular, por así decirlo, el escaso valor de su ser interior. En la época a que se refiere mi relato, estas perlas eran muy raras entre los miembros de este segundo grupo asiático, siendo pagadas a precios sumamente elevados. Pero en el país de Perlandia abundaban las perlas, siendo allí, por el contrario, muy baratas, pues por aquel entonces todas las perlas existentes en el mundo se obtenían en los mares que bañaban las costas de aquel territorio. La conversación que antes mencioné, de aquellos seres sentados en aquella mesa vecina a la mía, en el chaijana de la pequeña ciudad de Argenia, despertó inmediatamente mi interés, dado que ya por entonces tenía la intención de dirigirme a aquella región habitada por el tercer grupo de seres tricerebrados del continente de Ashark. Y aquella conversación me recordó cierta asociación en el sentido de que debía ser mejor dirigirme directamente al territorio de Perlandia desde allí, con una larga caravana, que volver a realizar el camino hacia el Mar de la Misericordia para dirigirme desde allí, por medio de la nave Ocasión, a aquel país. Si bien este viaje, casi imposible por entonces para los terráqueos, habría de consumir mucho tiempo, pensé, no obstante, que el viaje de regreso al Mar de la Misericordia, con todas sus imprevisibles contingencias, no habría de llevarme probablemente menos tiempo. La mencionada asociación se hizo presente en mi mentación consciente debido principalmente a que largo tiempo atrás había sido informado acerca de ciertas extrañas características de aquellas partes de la naturaleza de aquel peculiar planeta a través de las cuales pensaba dirigirse la caravana mencionada, y en consecuencia el llamado amor del saber eseral, que ya se había cristalizado en mi interior, al recibir un shock por acción de todo lo que al azar había escuchado, le dictó inmediatamente a mi presencia común la necesidad de persuadirme de todo aquello personalmente por la vía directa de mis propios órganos sensoriales. De modo pues, querido nieto, que debido a lo que ya dije, me senté deliberadamente a la misma mesa en que aquellos seres se hallaban conversando y me uní a sus deliberaciones. Y el resultado de todo ello fue que también nosotros, Ajoón y yo, nos incorporamos al grupo que había de integrar la caravana, y 2 días después iniciamos todos juntos la marcha hacia el país de Perlandia. Pasamos entonces a través de lugares ciertamente insólitos, insólitos incluso para la naturaleza general de este peculiar planeta, algunas de cuyas partes, dicho sea de paso, solo se convirtieron en tales antes de la época en que el infortunado planeta sufriera 2 perturbaciones transapalnianas, según se las denomina, fenómenos estos casi sin precedentes en el universo. Desde el primer día debimos marchar exclusivamente a través de una región poblada de diversas proyecciones de tierra firme de formas inusitadas que presentaban conglomerados de toda clase de minerales intraplanetarios. Y no fue sino hasta después de un mes de viaje, de acuerdo con el cálculo cronológico terrestre, cuando llegó nuestra caravana procedente de Argenia
a parajes cuyo suelo no se había destruido todavía completamente, la posibilidad de la naturaleza de configurar formaciones supraplanetarias y crear condiciones correspondientes para la existencia de diversos seres uni y bicerebrados. Después de toda suerte de peripecias, vimos de pronto, una mañana lluviosa, al ascender una colina, el contorno recortado sobre el horizonte de un anchuroso mar bañando las costas del continente de Asgard, que en aquella zona recibía el nombre de Perlandia. 4 días más tarde, arribábamos al centro principal de los miembros integrantes de este tercer grupo. Me refiero a la ciudad de Caimón. Después de haber dispuesto el lugar en que habíamos de residir permanentemente, nada hicimos durante los primeros días, aparte de vagabundear por las calles de la ciudad, observando las manifestaciones específicas de los seres que componían aquel tercer grupo en el proceso de su existencia cotidiana. Puesto que ya te he contado la historia de la formación del segundo grupo de seres tricerebrados residentes en el continente de Asgard, tendré que pasarte a contarte ahora, y esto es inevitable, la historia de la formación de este tercer grupo. Ante lo cual exclamó ansiosamente el pequeño Jaseín: «Verdaderamente debes contármela, mi muy amado abuelo», y agregó entonces, esta vez con gran reverencia, al tiempo que extendía las manos hacia arriba: «Ojalá que mi querido y bondadoso abuelo llegue a ser digno de perfeccionarse al grado del santo Anclad». Sin responder cosa alguna, Belcebú se limitó a reiniciar su relato con una sonrisa. La historia del surgimiento de este tercer grupo de seres asiáticos se remonta a un periodo apenas posterior a aquel en que las familias de cazadores de Pirmarares llegaron por primera vez a las costas del Mar de la Misericordia procedentes del continente de Atlántida. Fue precisamente en aquellos días, infinitamente remotos para tus favoritos contemporáneos, es decir, no mucho tiempo antes de que tuviera lugar la segunda perturbación transapalniana, cuando comenzaron a cristalizarse en las presencias de los seres tricerebrados radicados entonces en el continente Atlántida ciertas propiedades provenientes del órgano Kundabuffer, donde empezaron a experimentar la necesidad, entre otras impropias necesidades de los seres tricerebrados, de usar, como ya te he dicho, diversas alhajas a manera de adorno y también una suerte de famoso talismán, por usar la expresión que habían inventado. Una de estas alhajas, entonces en el continente de Atlántida y hoy en cualquier continente del planeta, era y sigue siendo todavía la perla. Las perlas son fabricadas por seres unicerebrados que habitan en el Saflacoriap de tu planeta Tierra, es decir, en aquella parte del mismo llamada Genralispana, o como dirían tus favoritos, en la sangre del planeta, líquido este que se halla presente en la presencia común de todos los planetas y que permite la materialización del proceso del altísimo trogautuegócrata cósmico común, y que en tu planeta recibe el nombre de agua. Este ser unicerebrado, en cuyo seno se forma la perla, solía desarrollarse en las áreas salacoriapianas acuáticas, situadas alrededor del continente de la Atlántida. Pero como consecuencia de la gran demanda de perlas y por consiguiente de la gran destrucción de que estos perlíferos seres unicerebrados fueron víctimas, no tardaron en desaparecer de las proximidades de este continente. Por lo tanto, cuando aquellos individuos que habían convertido en meta y sentido de su existencia la destrucción de estos perlíferos seres, es decir, aquellos que destruían su existencia solo a fin de procurarse la parte de su presencia común denominada perla, nada más que para complacencia de un egoísmo perfectamente absurdo, no hallaron más seres perlíferos en las áreas acuáticas próximas a la Atlántida, y estos profesionales comenzaron entonces a buscarlas en otros mares,
trasladándose gradualmente cada vez más lejos de su continente de origen. En cierta ocasión, durante el transcurso de una de estas exploraciones, debido a lo que se conoce con el nombre de desplazamientos salacoriapianos, o para expresarlo en términos terrestres, prolongadas tormentas, sus balsas dieron casualmente con cierto lugar donde resultó haber un enorme número de estos seres perlíferos unicerebrados. Además, el lugar en cuestión era en extremo conveniente para su pesca. Estas áreas acuáticas, a las cuales acertaron a llegar los destructores de seres perlíferos, eran precisamente las mismas que rodean el lugar que entonces se designaba con el nombre de Perlandia y que se llama ahora Indostán o India. Durante los primeros días de la ya mencionada exploración de estos profesionales terráqueos, no hicieron sino complacer al máximo sus inclinaciones, que por entonces ya se habían convertido en rasgos inherentes a sus presencias, en lo que a la destrucción de estos seres unicerebrados productores de perlas se refiere. Y solo fue más tarde, después de haber encontrado también por casualidad que casi todo lo necesario para la existencia ordinaria abundaba en las tierras firmes de las inmediaciones, cuando decidieron no regresar más a la Atlántida, instalándose en su lugar en aquella comarca para el desarrollo de sus actividades futuras. Solo unos pocos de estos destructores de seres perlíferos se dirigieron al continente de Atlántida, y tras cambiar las perlas por diversos artículos que carecían en el nuevo lugar, regresaron trayendo con ellos a todas sus familias, así como a las de aquellos que se habían quedado en Perlandia. Tiempo más tarde, muchos de estos primeros colonos de este, para los seres de aquel tiempo, nuevo país, efectuaron visitas periódicas a su tierra natal con el fin de intercambiar las perlas por los artículos que allí necesitaban, y en cada viaje traían con ellos un número nuevo de colonos, o bien familiares, o simplemente trabajadores necesarios para las muchas tareas que en el nuevo país se presentaban. De modo pues, querido niño, que a partir de entonces también aquella parte de la superficie del planeta empezó a ser conocida por todos los seres tricerebrados con el nombre de Tierra de la Misericordia. De esta forma, antes de que la segunda gran catástrofe asolara el planeta Tierra, muchos habitantes del continente de Atlántida ya se habían trasladado a aquella otra parte del continente de Asgard, y cuando tuvo lugar esta segunda catástrofe, fueron muchos los seres que se salvaron gracias a haberse trasladado oportunamente. Gracias, como siempre, a su fecundidad, se multiplicaron allí gradualmente, comenzando a poblar también esta parte de tierra firme del planeta. Al principio solo se poblaron dos regiones definidas en Perlandia, esto es, las regiones situadas en torno a la desembocadura de dos grandes ríos procedentes del interior del país y que van a verter sus aguas al mar, precisamente en aquellos puntos próximos a los bancos perlíferos, según dicen los terráqueos antes mencionados. Pero una vez que la población hubo crecido considerablemente, comenzó a poblarse también el interior de aquella parte del continente de Asgard. Sin embargo, las regiones favoritas siguieron siendo los valles de los dos ríos mencionados. Pues bien, entonces, cuando llegué por primera vez a Perlandia, decidí lograr mi objetivo valiéndome también allí del Jabat Bernoni del lugar, es decir, de su religión. Pero resultó ser que entre los seres de este tercer grupo del continente de Asgard existían por entonces varias Jabat Bernonis o religiones peculiares, basadas todas ellas en doctrinas diferentes, completamente independientes unas de otras y sin nada en común. En vista de ello, comencé por estudiar seriamente las doctrinas prevalecientes y tras comprobar en el curso de mis estudios que una de ellas, fundada en las enseñanzas de un auténtico mensajero de nuestro eterno Creador común, llamado más tarde San Buda,
poseía el mayor número de adeptos, me dediqué a estudiarla con la mayor atención. Antes de proseguir con mi relato acerca de los seres tricerebrados que viven en aquella parte de la superficie del planeta, es necesario notar, a mi entender, aún sucintamente, que existían entonces y existen todavía, desde el origen mismo de aquellas prácticas jabat-vernonianas o religiosas, dos tipos básicos de doctrinas religiosas. Uno de ellos fue inventado por aquellos seres tricerebrados en quienes, por una razón u otra, habíase conformado la psiquis propia de los jasnamuses, y el otro tipo de enseñanzas religiosas se fundaba en las instrucciones detalladas que los auténticos mensajeros de lo alto habían predicado, mensajeros estos que suelen ser enviados de vez en cuando por ciertos ayudantes sumamente allegados al Padre Común, con el fin de ayudar a los seres tricerebrados que habitan tu planeta favorito a destruir en sus presencias las consecuencias cristalizadas de las propiedades del órgano Kundabuffer. La religión seguida entonces por la mayoría de los seres radicados en el país de Perlandia, a cuyo estudio dediqué entonces mi atención, y acerca de la cual será necesario que te explique ciertos detalles, tuvo su origen de la siguiente forma. Como llegué a saber más tarde, con la multiplicación de los seres tricerebrados de aquel tercer grupo, se formaron entre ellos muchos seres con las propiedades de jasnamuses, convirtiéndose en tales al alcanzar la edad responsable. Y cuando estos últimos comenzaron a difundir ideas más maléficas que de costumbre entre sus compañeros de grupo, se cristalizó en las presencias de la mayoría de los seres tricentrados de este tercer grupo una propiedad psíquica que en su totalidad engendró cierto factor que obstaculizó considerablemente el normal intercambio de sustancias establecido por el altísimo trogauterócrata cósmico común. Pues bien, tan pronto como este lamentable resultado, también propio de aquel malhadado planeta, fue advertido por ciertos archialtísimos individuos sagrados, se resolvió que un individuo sagrado fuera enviado al lugar, especialmente a aquel grupo de terráqueos, al efecto de obtener una regulación más o menos tolerable de su existencia en conformidad con la del sistema solar total. Fue precisamente entonces cuando fue enviado a aquella comarca el referido individuo sagrado, el cual, recubierto con el cuerpo planetario de un ser terrestre, vivió con el nombre de Buda. El recubrimiento de dicho individuo sagrado con el cuerpo planetario de un tricerebrado terrestre se materializó varios siglos antes de mi primera visita al país de Perlandia. En este punto del relato, Hussein dirigió la palabra a Belcebú en los siguientes términos. Querido abuelo, has usado ya en el transcurso de tu relato varias veces el término Hasnamus. Hasta ahora he creído comprender, merced a la entonación de tu voz y a las consonancias de la propia palabra, que con esta expresión denominabas a aquellos seres tricerebrados que han de ser considerados, con independencia de los demás, como si mereciesen un desprecio objetivo. Por favor, ten la bondad de explicarme el significado de esa palabra. A lo cual respondió Belcebú con su sonrisa de siempre. En cuanto a la particularidad de los seres tricerebrados, para cuya denominación adopté dicha definición verbal, ya te la explicaré a su debido tiempo, pero has de saber por ahora que esta palabra sirve para designar todas las presencias comunes correspondientes a los seres tricerebrados ya definitizados, tanto aquellos que constan tan solo de un cuerpo planetario, así como aquellos cuyos cuerpos eserales superiores ya han sido configurados en su presencia y en los cuales, por una u otra razón, no se han cristalizado los datos necesarios para el divino impulso de la consciencia objetiva. Con esta somera explicación de la palabra Hasnamus,
Belcebú dio por satisfecha la curiosidad de su nieto y continuó su relato de la forma siguiente. En el transcurso de mis minuciosos estudios sobre las referidas enseñanzas religiosas, llegué a saber también que después que este individuo sagrado asumió finalmente la presencia de un ser tricerebrado, entregándose entonces a serias meditaciones a fin de establecer la mejor manera de cumplir la tarea encomendada desde lo alto, decidió llevarla a cabo por medio del esclarecimiento de su razón. Debo hacerte notar aquí que para entonces ya se había cristalizado en la presencia de San Buda, según lo demostraron claramente mis investigaciones ya mencionadas, la comprensión sumamente cabal de que en el proceso de su formación anómala, la razón de los seres tricentrados del planeta Tierra se había convertido en la razón llamada instinto terebeiniano, es decir, una razón que funcionaba tan solo de acuerdo con ciertos estímulos procedentes del exterior. Pese a ello, San Buda decidió ejecutar su misión por medio de esta peculiar razón terrestre, es decir, esta razón propia de los seres tricentrados que habitan el planeta Tierra, y por consiguiente, empezó por informar a esta razón peculiar acerca de todas las verdades objetivas de toda naturaleza. San Buda comenzó por reunir a varios jefes del grupo, hablándoles en los términos siguientes. Seres dotados de presencias semejantes a las del mismísimo Creador de todas las cosas, mediante ciertos sagrados, justa y esclarecedoramente orientadores resultados finales de la materialización de todo cuanto existe en el universo, ha sido enviada a vosotros mi esencia para serviros de auxilio en la lucha que cada uno de vosotros libráis para liberaros de las consecuencias de las anómalas propiedades eserales que en razón de altísimas e impostergables necesidades cósmicas comunes fueron implantadas en las presencias de vuestros ascendientes y que transmitidas por herencia de una generación a otra os han alcanzado también a vosotros. Luego San Buda volvió a dirigir la palabra con referencia al mismo tema, pero más detalladamente a cierto grupo de seres iniciados por él en sus enseñanzas. Esta segunda vez se expresó, según se desprende de mis investigaciones, de la siguiente manera. Seres dotados de presencias para la materialización de la esperanza de nuestro Padre común. Casi en el origen mismo de vuestra raza, tuvo lugar en el proceso de la existencia normal de todo nuestro sistema solar un accidente imprevisto que amenazó seriamente a todos los seres que entonces existían. Fue necesario entonces, entre otras medidas requeridas para la regulación de los trastornos comunes universales, conforme a las explicaciones de ciertos altísimos sacratísimos individuos, producir cierto cambio en el funcionamiento de las presencias comunes de vuestros antecesores, es decir, que les fue conferida a sus presencias cierto órgano dotado de propiedades especiales, gracias a las cuales todas las cosas exteriores percibidas por sus presencias totales y transformadas para su propio recubrimiento, se manifestaban posteriormente sin guardar conformidad alguna con la realidad. Poco tiempo después, una vez establecida la existencia normal de vuestro sistema solar y una vez pasada la necesidad de efectuar ciertas materializaciones intencionalmente anormales, nuestro misericordioso Padre común se apresuró a dar la orden de anular inmediatamente ciertas medidas artificiales, entre las cuales se contaba el ya superfluo órgano Kundabuffer de las presencias comunes de vuestros antecesores, así como la de todas sus propiedades consiguientes. Y esta orden fue ejecutada inmediatamente por los sagrados individuos pertinentes, a cuyo cargo estuvo la supervisión de estas materializaciones cósmicas. Después de transcurrido un considerable espacio de tiempo, se reveló repentinamente que si bien todas las propiedades del mencionado órgano
habían sido extirpadas efectivamente de las presencias de vuestros antecesores por los referidos sagrados individuos, cierto resultado cósmico, naturalmente derivado de aquel, conocido con el nombre de predisposición y puesto de manifiesto en toda presencia cósmica más o menos independiente, debido a la acción repetida de su función correspondiente, no había sido previsto ni destruido como correspondía. De tal modo que, debido a esta predisposición que comenzó a transmitirse por herencia a las generaciones posteriores, las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer comenzaron a cristalizarse gradualmente en sus presencias. No bien tuvo lugar este lamentable hecho en las presencias de los seres tricerebrados que habitaban en este planeta Tierra, fue enviado inmediatamente a aquel lugar, por orden de nuestro Padre Común, un individuo sagrado, a fin de que, bajo el aspecto de un hombre como cualquiera de vosotros, y dotado de la perfección correspondiente a la razón objetiva según las condiciones ya establecidas, os explicara y os mostrara la forma de extirpar de vuestras presencias las consecuencias ya cristalizadas de las propiedades del órgano Kundabuffer, así como vuestra heredada predisposición a las nuevas cristalizaciones. Durante el periodo en que dicho sagrado individuo, dotado de una presencia semejante a la vuestra, y habiendo alcanzado ya la edad de la responsabilidad natural de todo ser tricentrado maduro, guió de forma directa el proceso ordinario de la vida eseral de vuestros antecesores. Muchos de ellos lograron liberarse por completo y efectivamente de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, y o bien adquirieron de este modo el ser para sí mismos, o bien se convirtieron en fuentes normales para el surgimiento de presencias normales de ulteriores seres semejantes a ellos. Pero debido al hecho de que con anterioridad al periodo en que dicho individuo sagrado hizo su aparición en la Tierra, la duración de vuestra existencia se había vuelto ya, en razón de diversas condiciones anómalas firmemente establecidas y creadas por vosotros mismos, inusitadamente breve, y el proceso del sagrado rascuarno debió también muy pronto ocurrirle a este sagrado individuo, es decir, que también él, al igual que vosotros, debió morir prematuramente, de modo tal que después de su muerte comenzaron a restablecerse gradualmente las condiciones anteriores, en virtud de dos razones principales. Por un lado, las condiciones anómalas de la existencia ordinaria establecidas desde antiguo, y por el otro, esa maléfica particularidad de vuestra psiquis llamada necedad. Merced a la mencionada particularidad de vuestra psiquis, ya los seres de la segunda generación después de la correspondiente al mencionado individuo sagrado que había sido enviado desde lo alto, comenzaron a modificar gradualmente todo cuanto él les había explicado y aconsejado, con el resultado final de que toda su obra se vio por último completamente destruida. Una y otra vez fue materializado el mismo proceso por el Altísimo Encargado Cósmico Común de los resultados finales, pero siempre con el mismo estéril resultado. En la época presente del flujo cronológico, en que la vida eseral anómala de los seres tricerebrados de vuestro planeta, particularmente la de esos seres que habitan aquella parte de la superficie del planeta, conocida con el nombre de Perlandia, comienza ya a obstaculizar seriamente la normal y armoniosa existencia de la totalidad de este sistema solar, y se manifiesta mi esencia, procedente de lo alto entre vosotros, a fin de que encontremos todos juntos, en este mismo sitio, y tras una mutua colaboración, la forma y el medio de liberar, en las actuales circunstancias, vuestras presencias de las referidas consecuencias que ahora debéis sobrellevar, debido a la falta de previsión de ciertos sagrados encargados de los resultados cósmicos finales.
Así que les hubo dicho esto, Sambuda se dedicó en lo sucesivo, por medio de sencillas conversaciones con los terráqueos, a esclarecer y más tarde a explicarles la forma en que el proceso de sus existencias debía ser conducido, así como el orden en que la parte positiva de sus seres debía guiar conscientemente las manifestaciones de las partes inconscientes, a fin de que las consecuencias cristalizadas de las propiedades del órgano Kundabuffer y también la heredada predisposición a las mismas fueran desapareciendo gradualmente de sus presencias comunes. Como indicaron mis detalladas investigaciones de las que antes te hablé, las mencionadas consecuencias, en la época en que la psiquis interior de los seres residentes en aquella parte de la superficie del planeta Tierra que se hallaba bajo la guía de este auténtico mensajero de lo alto, Sambuda, para ellos sumamente maléficas, comenzaron efectivamente a desaparecer de forma gradual de la presencia de muchos de ellos. Pero para desdicha de todos los individuos dotados de cualquier grado de razón pura y para la desgracia de los seres tricerebrados pertenecientes a todas las generaciones posteriores a la de aquel auténtico mensajero de lo alto, ya los primeros sucesores de los discípulos de Sambuda comenzaron, debido una vez más a la maléfica particularidad de su psiquis, esto es, la necedad, a echar en el olvido todas sus indicaciones y consejos, en tal medida que de las enseñanzas de Sambuda solo llegó a la tercera y cuarta generación lo que nuestro honorable Mullah Nasreddin define con las siguientes palabras: solo algunos datos acerca de su olor particular. Tanto se modificó poco a poco la interpretación de las enseñanzas del santo enviado de lo alto, que si éste en persona hubiera podido discutirlas con los miembros de las generaciones posteriores, probablemente no hubiera llegado a sospechar siquiera que eran las mismas que él había impartido durante su permanencia en la tierra. No puedo dejar de expresar aquí mi profundo pesar por esta extraña práctica de tus favoritos terráqueos, que con el curso de los siglos ha llegado a convertirse, por así decirlo, en una acción conforme a las leyes. Y en el caso que ahora nos ocupa, fue esta misma práctica peculiar, firmemente arraigada, la que permitió que fueran desvirtuadas las verdaderas indicaciones y consejos de Sambuda. Dicha práctica, de antiguo establecida, consiste en esto. Una causa pequeña, a veces casi trivial, es capaz de provocar por sí misma un cambio en detrimento de todos y cualquiera de los llamados ritmos de existencia ordinaria, externos e internos, previamente establecidos e incluso su completa destrucción. Puesto que el esclarecimiento, querido niño, de ciertos detalles relativos al surgimiento de esta causa tan trivial, que fue la base, en este caso, de la adulteración de todas las verdaderas explicaciones y exactas enseñanzas de aquel auténtico mensajero de lo alto, Sambuda, habrá de proporcionarte un excelente material para la mejor comprensión del extraño carácter del psiquismo de estos seres tricerebrados que han cautivado tu fantasía, y me detendré aquí a explicarte con el mayor detalle posible el orden exacto en que fueron desarrollándose las distintas etapas de la referida práctica. Ante todo, debo comunicarte los dos hechos siguientes. El primero es este, que solo pude esclarecer el malentendido originado en dicha práctica mucho tiempo después de la época a que mi actual relato se refiere. Entre otras cosas, solo en la época de mi sexto descenso al planeta Tierra pude esclarecer, de forma accidental y gracias a mi vinculación con el santo asiata Shamash, de quien te hablaré más detalladamente muy pronto, las verdaderas actividades de aquel auténtico mensajero de lo alto, Sambuda. Y el segundo hecho es el siguiente, que desdichadamente el origen del lamentable malentendido
fueron ciertas palabras contenidas en una de las auténticas explicaciones del propio Sambuda. De hecho, sucedió que el propio Sambuda expresó a algunos de sus más próximos discípulos, iniciados por él mismo, en el transcurso de ciertas explicaciones, su propio y definido parecer con respecto a los medios posibles para la destrucción, en la naturaleza terráquea, de las mencionadas consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer que les había sido transmitida por herencia. Así pues, les dijo, entre otras cosas, lo siguiente: uno de los mejores medios para invalidar la predisposición de vuestras naturalezas hacia la cristalización de las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer es el sufrimiento voluntario, y el mayor sufrimiento voluntario puede obtenerse en la propia presencia, obligándose a tolerar las desagradables manifestaciones de los demás para con uno mismo. Esta explicación de Sambuda, junto con otras muchas enseñanzas precisas, fue difundida por sus más próximos discípulos entre los seres ordinarios del país, y una vez que el proceso del sagrado rascoarno tuvo lugar en su presencia, aquella se fue transmitiendo de generación en generación. De modo pues, querido niño, que cuando, como ya te he dicho, aquellos seres tricentrados pertenecientes a la segunda y tercera generación que sucedieron al sagrado rascoarno de la presencia de Sambuda, en cuya psiquis, ya desde la época de la pérdida de la Atlántida, se había fijado aquella peculiaridad, conocida con el nombre de necesidad orgánico-psíquica de hacer necedades, comenzaron, para desgracia de los seres tricentrados ordinarios de aquel período y para desgracia también de los seres de todas las generaciones posteriores, incluso la contemporánea, a decir y hacer en grado superlativo toda clase de necedades con respecto a estos consejos de Sambuda. Como resultado natural, se llegó a la antojadiza conclusión, transmitida luego de generación en generación, de que aquella tolerancia mencionada en la enseñanza del Buda debía ser llevada a cabo en la más completa soledad. Y aquí se pone de manifiesto el extraño carácter del psiquismo de tus favoritos, pues omitieron la consideración del hecho obvio, por lo menos para toda razón sana, de que el divino maestro, Sambuda, al aconsejarles el empleo de aquella actitud de tolerancia, tenía presente ciertamente la consecución de esta actitud de tolerancia en un medio poblado por las presencias de otros muchos seres semejantes, de modo tal que mediante la producción frecuente en sus presencias de esta sagrada materialización eseral hacia las manifestaciones desagradables para ellos provenientes de otros seres semejantes, fueran destruidos en ellos los llamados centroodianos, o como ellos mismos dirían, esos resultados psicoquímicos que forman generalmente, en la presencia de todo ser tricentrado, aquellos sagrados datos eserales destinados a materializar en las presencias comunes de los seres tricentrados una de las tres santas fuerzas del sagrado triamacicadmo eseral. Y esta santa fuerza siempre se vuelve afirmativa en los seres contra todas las propiedades negativas de que pudieran haber estado dotados con anterioridad. De modo pues, querido niño, que desde la época en que esta definida idea comenzó a prevalecer, tus favoritos comenzaron a abandonar a aquellas condiciones de vida ya establecidas, por cuya causa la predisposición hacia la cristalización de las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer había llegado a intensificarse en sus presencias, condición esta indispensable, tal como lo suponía el divino maestro Buda, para que dicha tolerancia para con las manifestaciones desagradables hacia uno mismo pudiera cristalizar en sus presencias comunes los deberes de Partolj necesarios para el normal desenvolvimiento de todos los seres tricentrados. De modo pues que,
A fin de obtener este famoso sufrimiento, muchos de los seres tricentrados de aquella época, ya fuera individualmente o en pequeños grupos, es decir, con otros seres que compartieran sus propias opiniones, comenzaron desde entonces a alejarse de sus semejantes. Llegaron incluso a organizar colonias especiales con este fin, en las cuales, si bien convivían todos juntos, se las arreglaban, sin embargo, para obtener aquella anhelada tolerancia en la mayor soledad. Fue entonces cuando surgieron los llamados monasterios que existen todavía y en los cuales algunos de tus favoritos terráqueos contemporáneos no hacen otra cosa sino, como ellos dicen, salvar sus almas. Cuando por primera vez visité Perlandia, la mayoría de los seres tricerebrados radicados en el país, como ya te he dicho, eran adeptos a aquella religión basada, por así decirlo, en las auténticas enseñanzas y en las directivas del propio San Buda. Y la fe de cada uno de estos seres en dicha religión era sólida e inconmovible. Al comienzo de mis investigaciones sobre las sutilezas doctrinarias de esta religión, no llegué a ninguna conclusión definitiva acerca de la forma indicada de utilizarla para alcanzar mi objetivo. Pero cuando en el transcurso de mis investigaciones llegué a esclarecer un hecho muy definido, propio de todos los adeptos a esta religión, proveniente también en este caso de un malentendido, es decir, de la errónea interpretación de las palabras del propio Buda, pude elaborar un plan concreto de acción para valerme de la peculiar Jabat Bernoni o religión de estos seres. Era evidente que en sus explicaciones de las verdades cósmicas, San Buda les había dicho, entre otras cosas, que en general los seres tricentrados radicados en los diversos planetas de nuestro gran universo, y también los seres tricentrados del planeta Tierra, por supuesto, no eran sino parte de la más grande grandeza, que es la omnitotalidad de todo cuanto existe, y que los fundamentos de esta grandeza se encuentran allá arriba, a fin de poder abarcar y comprender la esencia de todo cuanto existe. Esta base primordial de la omnitotalidad de todo cuanto existe emana constantemente de todo el universo y organiza sus partículas en los planetas por medio de ciertos seres tricentrados capaces de alcanzar en su presencia común la facultad de desarrollar el funcionamiento de las dos leyes cósmicas fundamentales de la sagrada Heptaparaparshinoj y la sagrada Triamacikamno, bajo la forma de ciertas unidades definidas capaces de concentrar y fijar la divina razón objetiva. Y así ha sido dispuesto y creado por nuestro Creador común, a fin de que cuando estas determinadas partes del gran omniabarcante, espiritualizadas ya por la divina razón, regresen y vuelvan a fusionarse con la gran fuente primaria del omniabarcante y pasen a integrar aquel todo que en los designios de nuestro eterno uniexistente común materializa el sentido y el esfuerzo de todo cuanto existe en el universo entero. Según parece, San Buda también les dijo lo siguiente: vosotros, seres tricentrados del planeta Tierra, dotados de la posibilidad de adquirir en vosotros mismos las principales leyes sagradas, universales y fundamentales, procuraos también la plena posibilidad de recubriros con la parte más sagrada del gran omniabarcante de todo cuanto existe y de perfeccionarla por medio de la divina razón. Y este gran omniabarcante de todo lo susceptible de ser abrazado recibe el nombre de prana sagrado. Esta precisa explicación de San Buda fue perfectamente comprendida por sus contemporáneos y muchos de ellos comenzaron, como ya te he dicho, a esforzarse ansiosamente por configurar un recubrimiento exterior de sus presencias con las partículas de esta grandísima grandeza, dedicándose luego a hacerse inherente al mismo una divina razón objetiva.
Pero cuando la segunda y tercera generaciones que sucedieron a las de los contemporáneos de Sambuda comenzaron a desvirtuar el sentido de sus explicaciones referentes a las verdades cósmicas, concibieron y afirmaron luego con su peculiar razón, para ellos y sus descendientes, la idea perfectamente precisa de que aquel señor prana hacía su aparición en los seres inmediatamente después de su nacimiento. Gracias a este malentendido, los seres de aquel periodo, así como las de generaciones posteriores, incluso la contemporánea, creyeron y creen todavía que, aun sin haber cumplido los deberes eserales de Partkloj, forman parte ya de la altísima grandeza que el propio Sambuda había explicado personalmente con toda claridad. De modo, querido niño, que tan pronto como descubrí este malentendido, que las enseñanzas de Sambuda habían sufrido con el tiempo, y una vez que hube comprobado que los seres de aquel país de Perlandia estaban todos, sin excepción, convencidos de que no eran sino otras tantas partículas del propio señor Prana, decidí valerme de este error de interpretación para lograr mi objetivo. También en el país de Perlandia, al igual que en la ciudad de Gov, comencé por inventar un agregado que incluí entre las mencionadas enseñanzas religiosas, haciendo luego todo lo posible para que dicho agregado se difundiera entre el pueblo. Comencé así a propagar en Perlandia la creencia de que el sagrado prana, cuya naturaleza había explicado el divino maestro Sambuda, no sólo se hallaba presente en la gente, sino también en todos los demás seres que habitaban el planeta Tierra. Decía, así, que en todas las formas eserales, cualquiera que fuera la escala a que perteneciesen y que habitaban la superficie del planeta, en el agua y en la atmósfera, poseían, desde el principio mismo de su existencia, una partícula de aquel fundamental altísimo y omniabarcante sagrado prana. Lamento tener que decirte, querido niño, que me vi forzado entonces, más de una vez, a hacer hincapié en el hecho de que estas palabras habían sido vertidas por los mismísimos labios de Sambuda. Los muchos seres con quienes mantenía por entonces amistosas relaciones y a quienes empecé por persuadir de mi intención, sin necesidad de polémica alguna, no sólo la creyeron inmediatamente en todas sus partes, sino que posteriormente me ayudaron con suma eficacia, claro está que inconscientemente, en la tarea de difundir dicha intención. Así, en incontables ocasiones, estos amigos míos demostraron apasionadamente, con increíble celo a sus semejantes, la verdad indudable de este nuevo concepto de la doctrina. En resumen, en el país de Perlandia, gracias a esta pequeña estratagema de mi invención, los resultados apetecidos se consiguieron con inesperada rapidez. Y en Perlandia, debido tan solo a dicho agregado, tanto cambiaron tus favoritos sus relaciones esenciales para con los seres pertenecientes a otras formas diversas de la humana, que no sólo dejaron de destruir sus vidas para sus famosos sacrificios rituales, sino que comenzaron, y con toda sinceridad, a contemplar estos seres de otras formas como a sus propios semejantes. Si todo hubiera continuado de esta manera, grande habría sido el bien para todos los hombres. Pero también aquí, al igual que en el país de Maralpleicie, pronto comenzaron, cosa muy propia de ellos, a manifestar toda clase de necedades con respecto a la interpretación de estas nuevas relaciones, dando lugar a situaciones verdaderamente cómicas. Por ejemplo, solo un cuarto de sus años después de haber comenzado yo mi prédica, podía verse en las calles de la ciudad de Caimón infinidad de terráqueos andando sobre muletas a fin de aplastar el menor posible número de insectos o bichitos que en su concepto no eran ni más ni menos que semejantes suyos. Del mismo modo, muchos tenían terror a beber agua que no hubiera sido recién extraída de una fuente o arroyo,
dado que si ésta había permanecido largo tiempo en un recipiente cualquiera, bien podía ser que muchos bichitos se hubieran introducido en el agua y que, oh desgracia, sin reparar en ellos, engullesen a aquellos pobres semejantes de dimensiones un tanto reducidas. Muchos de ellos tomaron la precaución de usar lo que se conoce con el nombre de velos, a fin de evitar que aquellas pobres criaturillas que vivían en el aire acertasen a introducírseles en las bocas o en las narices, lo cual hubiera sido sin duda una gran desdicha. A partir de aquella época comenzaron a surgir en Perlandia numerosas sociedades con el propósito de proteger a los seres indefensos pertenecientes a diversas formas no humanas, tanto aquellos que vivían entre los terráqueos como los que éstos llamaban salvajes. Las reglamentaciones de estas sociedades no sólo prohibían la destrucción de sus vidas para ofrendarlas en el ara del dios, sino también el empleo de sus cuerpos planetarios a manera de alimento primario. Así pues, querido niño, dijo Belcebú y prosiguió luego, y debido una vez más al extraño carácter de su psiquis, los deliberados padecimientos y conscientes trabajos de aquel sagrado individuo Sambuda, que había sido especialmente materializado dentro de una presencia planetaria similar a la terráquea para actuar entre ellos y enseñarles el recto camino del desenvolvimiento moral, fueron en vano, pues no sólo interpretaron erróneamente las enseñanzas del maestro, sino que aún ahora continúan propagando sin cesar nuevos malentendidos de toda clase y pseudoenseñanzas encubiertas en los últimos tiempos bajo los nombres de ocultismo, teosofía, espiritismo, psicoanálisis, etcétera, etcétera, con el consiguiente oscurecimiento de su psiquis, ya sin esto bastante oscura. Casi no hace falta decir que de las verdades enseñadas por el propio Sambuda no ha sobrevivido absolutamente nada. La mitad de una de las palabras, sin embargo, logró llegar hasta los seres contemporáneos de aquel planeta sin igual. Y he aquí cómo se perpetuó esta media palabra. Sambuda explicó, entre otras cosas, a los habitantes de Perlandia cómo y a qué parte del cuerpo de sus antecesores había estado adherido el famoso órgano Kundabuffer. Les dijo, así, que el arcángel Loisos había determinado con ciertos medios el crecimiento de este órgano en sus antecesores en la extremidad de ese cerebro que en ellos, al igual que en nosotros, la naturaleza ha colocado a lo largo de la espalda en lo que se conoce con el nombre de espina dorsal. Según establecieron mis investigaciones, dijo también Sambuda que aunque las propiedades de este órgano habían sido completamente destruidas en sus antecesores, la formación material de dicho órgano había permanecido, sin embargo, en las extremidades inferiores de este cerebro, y esta formación material, al ser transmitida de generación en generación, había llegado incluso a sus contemporáneos. Esta formación material, decía, no tiene ahora ninguna significación en vosotros y puede ser totalmente destruida con el curso del tiempo si vuestra vida se desarrolla de la forma que corresponde a los seres tricentrados. Fue precisamente cuando comenzaron a dar antojadizas interpretaciones de este mal comprendido sufrimiento predicado por el maestro e hicieron una de sus habituales trampas con la palabra. En primer lugar, dado que la raíz de la segunda mitad de esta palabra acertó a coincidir con una palabra del lenguaje hablado en aquella época que significaba reflexión, y dado también que habían inventado un medio de destruir rápidamente esta formación material y no ya con el transcurso del tiempo, como había dicho Sambuda, sucedió que interpretaron erróneamente esta palabra, según una curiosa elaboración de su mucha razón.
Claro está que cuando este órgano se halla en acción, debe tener también en su nombre la raíz de la palabra reflexionar. Ahora bien, dado que destruimos hasta su base material, el nombre deberá finalizar con una palabra cuya raíz signifique anterior, y puesto que anterior en el idioma de aquel tiempo era pronunciado lina, convirtieron la segunda mitad de esta palabra y en lugar de reflexión le añadieron la mencionada lina, de modo que en lugar de la palabra Kundabuffer se obtuvo la palabra Kundalina. Así fue, pues, como sobrevivió una mitad de la palabra Kundabuffer y transmitida de generación en generación, llegó finalmente a tus favoritos contemporáneos, acompañada, claro está, de 1001 explicaciones diferentes. Incluso los más eruditos contemporáneos poseen un nombre derivado de las más oscuras raíces latinas para designar esa parte de la médula espinal. La esencia de lo que se conoce con el nombre de filosofía hindú se basa también en esta famosa Kundalina, y existen, girando en torno a la palabra misma, miles de ciencias ocultas, secretas y reveladas que nada explican. Y en cuanto a la forma en que los científicos terrestres contemporáneos definen la significación de esta parte de la médula espinal, eso, querido nieto, es el más profundo misterio. Una vez que estuve plenamente convencido de que había tenido el más completo éxito en cuanto a la total extirpación, quizás para un largo tiempo, de aquella terrible práctica predominante en Perlandia, de sacrificar a los seres pertenecientes a las formas no humanas, decidí no demorarme un instante más en aquellos lugares y regresar al mar de la misericordia a bordo de nuestra nave Ocasión. Cuando ya nos hallábamos dispuestos a abandonar Perlandia, de pronto me acometió el deseo de no regresar al mar de la misericordia por el camino en que habíamos venido, sino por otra ruta completamente inusitada en aquellos días. Es decir, que resolví regresar atravesando la región conocida más tarde con el nombre de Tíbet.